Bueno, señores, en la prensa de hoy se da la información ofrecida por el Ministerio de Hacienda de que el gobierno dominicano emitió deuda por 1.822 millones de dólares en el día de ayer. 1.822 millones de dólares. En bonos, exactamente. Son casi 2.000, es decir, estamos hablando casi de 100.000 millones de pesos. Sí, sí, sí. Entonces, lo que llama la atención es la forma como ellos dan la información. Sí. Como que, ¡qué éxito, señores! Pudimos coger prestado casi 2.000 millones de dólares. Sí, y un éxito, según se plantea desde el Ministerio de Hacienda, también tiene que ver con el hecho de que parte de esa colocación de los bonos, algo más de 800 millones de dólares, fueron colocados en pesos, ¿no? 4.000 millones de pesos dominicanos fueron colocados en el mercado internacional en bono, y esto se haría por primera vez en la historia de la República Dominicana. Y la razón por lo que alegan este es un motivo de alegría, es porque no solo este logro desde el punto de vista de las autoridades, sino por el hecho de que esto evidencia, según indicó el ministro de Hacienda, la confianza que tienen los inversores y los inversionistas internacionales en el país. Y que esa confianza de los inversionistas internacionales es producto, supuestamente, de que están convencidos que la República Dominicana tiene estabilidad económica y va a tener crecimiento económico durante los próximos años. Entonces, la pregunta que le podemos hacer al Ministerio de Hacienda, cuando dice que es una buena noticia que se colocara esa deuda en pesos dominicanos, ¿en qué consiste la ventaja? Es decir, ¿es que la tendencia del peso es a revaluarse o a devaluarse? ¿No cuesta cada vez un poquito más de dólares? Sí, 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 sí. Entonces, ellos le dicen, bueno, que el peso se mantendrá estable, o el peso dominicano es una moneda fuerte, se ha venido devaluando con cierta poco a poco, sí, poco a poco, se ha venido devaluando, pero ya está ahora, casi en 50. Ahora, la cuestión es el otro lado de la moneda también, lo que tú señalas, en el sentido de que esto es una evidencia más de que la República Dominicana, producto del significativo déficit fiscal que ha venido acumulando durante décadas, pues se ha visto obligada como país y como nación a recurrir a estos préstamos internacionales, y con un nivel de endeudamiento que supera el 40% del Producto Interno Bruto, y la pregunta que se hace, ¿hasta cuándo el país, hasta cuándo la República Dominicana va a estar en capacidad de endeudarse para cubrir esos déficits? Y no se ha atendido la otra acción o política que de carácter económico se puede llevar a cabo para reducir déficit, y es el tema de la racionalización del gasto público, cómo mejorar la calidad del gasto en términos generales. Pues esto lamentablemente no ha sido uno de los temas en donde se ha visto avance en los últimos años en nuestro país. Mira, hay un aspecto de las declaraciones del Ministerio de Hacienda que quiero subrayar. Efectivamente, como tú señalaste, ellos dicen que la parte de ese endeudamiento de ayer, que fue colocado a 30 años, 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 6.50%, dice el ministerio textualmente, lo voy a leer, que esto constituye otro reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana. Los prestamistas prestan fundamentalmente porque tienen la convicción
de que el país o paga o paga. Esos inversionistas son de países que pueden hasta intervenir otro país si no pagan deuda. Es decir, la firme convicción no es que, mira, esto va tan bien, esto va tan bien que tienen que coger prestado un montón de dinero y confiamos en ellos. No, esto va a ser otro presupuesto deficitario, esto va a aumentar nuestro endeudamiento, va a aumentar la proporción del Producto Interno Bruto que hay que pagar por deuda y sobre todo el que hay que pagar por intereses de la deuda, para lo cual posiblemente se va a coger más prestado para pagar los intereses de esto. Sí. Porque es lo que ha estado pasando. Y las implicaciones que tiene eso para el presupuesto, porque de los ingresos del Estado Dominicano, el 25% de esos ingresos son utilizados para el pago de intereses de deuda externa cada año. Este año va a ser así. Es decir, estos inversionistas tienen la seguridad de que países como la República Dominicana están obligados a dejar de comer para pagar deuda. Y dejar de comer lo que quiere decir es que el gobierno, o los gobiernos en este caso, dejen de invertir en políticas sociales, en políticas públicas dirigidas a la gente, como pasa cuando una proporción tan importante del presupuesto se dedica para el pago de intereses de deuda, dejen de invertir en eso con el propósito de tener recursos económicos para pagar la deuda pública. Ahora, el problema es que esos ingresos no son suficientes y por eso el Estado tiene que seguirse endeudando para seguir pagando la deuda pública que tiene. Entonces, y que es creciente, ¿no? Recordemos que el Fondo Monetario Internacional acaba de decir, eso es lo que se ha adelantado, porque el informe oficialmente no lo han rendido, pero se ha adelantado, y esto fue una revelación creo que en el Listín Diario. Pero lo dice de fuentes, ¿no? Y no hay por qué dudar de eso. Que el Fondo Monetario Internacional, la misión que se acaba de ir de aquí y que está a punto de emitir un documento, le ha dicho al gobierno dominicano que necesita un fuerte ajuste fiscal. Ayer lo comentábamos. Eso lo que significa es que el fondo dice que para sostener el ritmo de endeudamiento es necesario que a usted le cobren más impuestos. Eso es lo que dice eso. Un fuerte ajuste fiscal. Fuerte. Esa palabra no la estamos poniendo nosotros. La pone el fondo, de acuerdo con la revelación del Listín Diario. Un fuerte ajuste fiscal para poder sostener este endeudamiento. Y, ojo, ¿saben lo que va a pasar con estos 1.822 millones de dólares que se acaba de coger prestado ayer? Van a provocar crecimiento económico, porque todos los recursos que entran forman parte de ese crecimiento. Lo hemos comparado antes con una familia donde están cogiendo prestados sin tener con qué pagar, y si usted va, usted ve que están tomando un vino carísimo. Que compraron un televisor de última generación. De 120 pulgadas, sí, que pusieron unas cortinas de seda y que compraron un carro nuevo. Y usted dice, pero a esa gente le está ingresando mucho dinero. Y es verdad que le está ingresando mucho dinero, pero es que lo están cogiendo prestado y no tienen con qué pagarlo. Es decir, son irresponsables. Eso mismo aplíqueselo al manejo del Estado, al manejo de la economía. Y ustedes verán que con esa inyección de este nuevo endeudamiento, estos nuevos endeudamientos, porque es más de uno, se va a reportar crecimiento este año de la economía dominicana, seguro. Ya hay proyección de la CEPAL de que va a crecer alrededor de 4.5%. Claro, ya, óyeme, ya los organismos internacionales de economía no tienen que romperse la cabeza, nada más le tienen que preguntar al gobierno dominicano
¿Cuánto que ustedes están cogiendo prestado este año? Ok, pues el crecimiento será formidable. Alrededor de un 5%, un 4%. Sí. Pero bueno, y frente a todo esto, Uchi, la pregunta que uno se hace es, ¿y dónde está el pacto fiscal? Recordemos que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, aprobada en el año 2011, se acordó la realización de varios pactos y uno de ellos precisamente es el pacto fiscal. Porque una de las cosas que se entienden es que si en la República Dominicana se sigue con la modalidad de hacer reformas parche en materia fiscal, que es lo que se ha hecho, y si uno revisa la historia de las reformas en el país en esta materia, uno va a encontrar que no son reformas fiscales como tales, sino reformas tributarias, o más bien incremento permanente de impuestos, que es lo que se ha hecho, y sobre todo del impuesto al consumo. Y cuando se debatía sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, se decía, mira, ya como país y como economía no resistimos estar llevando a cabo este tipo de reformas y de cambios, y la última se hizo en el año 2012. Y lo más importante de esa reforma tributaria del año 2012 fue el incremento de la tasa de la base y de la tasa del ITEVIS, afectando a los más pobres. Y por eso se decía, bueno, se requiere ya que se lleve a cabo una reforma integral en materia fiscal, y por eso lo del pacto fiscal. Y cuando hablamos de reforma integral, quiere decir una reforma que afecte el lado de los ingresos que recibe el Estado, pero también el lado del gasto público, del gasto y de la calidad del gasto que lleva a cabo el Estado. Y en ese sentido es que se habla de la necesidad de una profunda reforma de la estructura fiscal en nuestro país, pero ese es un tema que se ha quedado, ya no está sobre la mesa. Algunos hablan de que en este periodo constitucional, es decir, hasta el año 2020, no habrá posibilidad de llevar a cabo, más que posibilidad, voluntad o disposición de llevar a cabo una reforma de esta naturaleza. Y sin esa reforma no es posible que salgamos de este círculo vicioso de déficit, endeudamiento, déficit, endeudamiento. Sí, porque la economía que más crece no da para hacer un presupuesto sin déficit, tampoco da para frenar el endeudamiento, tampoco da para competir en exportaciones, que es lo que produce una economía sana, no una economía que crece cogiendo prestado. La sanidad del crecimiento económico, que es producir bienes exportables, resulta que nosotros estamos compitiendo en el DER-CAFTA con países mucho más pobres y de mucho menos crecimiento económico, y todos nos están ganando en el intercambio comercial, nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. ¿Cuáles son los países? Panamá, Guatemala, sí, Costa Rica, Honduras y Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. Bueno, todos nos venden más a nosotros que nosotros a ellos. ¿Y cuál es el éxito de nuestra economía? Que no da para competir, ni da para hacer presupuestos sin déficit, ni da para parar el endeudamiento. Señores, empeñando el futuro, porque estas deudas, hay una que es a 30 años. De esos dos endeudamientos de ayer, uno por $1.000 millones y otro por 822 millones de dólares. Una es a 5 años y otra a 30 años. Es decir, en 5 años se supone que Danilo Medina no es presidente. Se supone porque por la Constitución no lo puede ser, pero obviamente todo el mundo sabe, ¿verdad?, que la Constitución es lo que menos importa. Eso se resuelve en 5 minutos. Lo que da trabajo es aprobar una ley de partidos para que se fiscalice el financiamiento. Eso sí es difícil. Ahora, una Constitución en 5 minutos. Balaguer, miren la historia de los últimos mandatarios. Juan Bosch propició la Constitución del 63 y el primero que hizo poner en esa Constitución
que estaba prohibida la reelección de manera absoluta. No es de que 2 periodos y después, qué sé yo, que no, prohibida. Para siempre. Él lo puso. Ah, caray. Golpe de Estado, intervención norteamericana, Balaguer, dejado aquí por los gringos. En el 66. Y 3 años después de esa constitución, vino Balaguer y la cambió completamente y puso la reelección, que además indefinida, para siempre. Entonces, todas las crisis, todas las dolencias que eso le produjo a la sociedad dominicana, se trató de enmendar en 1994. Y entonces, después de una crisis, y entonces se prohibió la reelección, pero entonces, después de los primeros 4 años de Leonel, gana Hipólito compra una reforma constitucional. El tiro le salió por la culata a él, pero más a la sociedad que a él. Entonces aquí, la Constitución, como dijo Balaguer, es un pedazo de papel, pero del que vienen rollos. Entonces, porque para eso que lo usan. Todo el que llega ahí se le mete una ambición de no despegarse más nunca en la vida de eso. Fíjense que hay uno que está ofreciendo 40 años más. Oiga qué oferta, oiga qué regalito. Hasta el 44. Hasta el 44. Para celebrar desde el poder los 200 años de la independencia dominicana. Sí. Y con un proyecto de desarrollo. De obras públicas. Centrado en obras públicas. Que aquí sabemos para qué han servido esas obras públicas. ¿Verdad? Así es. Para hacer a unos cuantos millonarios, multimillonarios, multimillonarios. Entonces, hay que señalar que esta semana se ha advertido que la Reserva Federal de los Estados Unidos puede que incremente las tasas de interés. Así es. Lo cual va a encarecer, ¿verdad?, las emisiones de deuda de otros países, es decir, nosotros. El financiamiento internacional. Y por otra parte, la calificadora de riesgos Moody's dice que esta emisión de bonos está calificada como BA3. Yo no me conozco bien todas esas nomenclaturas, pero lo importante es que dice que Moody's destaca el rápido crecimiento de la economía dominicana y la débil institucionalidad. Justamente por esa débil institucionalidad es que se fabrica de manera artificial un crecimiento económico cogiendo prestado. Por esa debilidad institucional que señala Moody's. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda dice, esto es muestra de la confianza, de la convicción en que la economía, no, de la convicción de que hay que pagar o hay que pagar. Porque hasta intervención puede haber si el país se niega a pagar o no puede pagar. Bueno, entonces, y dice Moody's en su reporte que la deuda del Estado Dominicano sigue en aumento, que los pagos de intereses representaban el 19.7% de los ingresos del gobierno en 2017 y se está pagando más intereses que capital. Así es, y eso ha aumentado. En este presupuesto, eso aumentó. Uchi, tenemos que